una vez más. Bienvenidos a mi canal de Ana's Camera Work y yo soy Ana Sosa. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las redes sociales y les conversaba acerca de la temática del por qué fueron creadas, y el objetivo era para que podamos escoger de una manera más eficaz a nuestra audiencia. El día de hoy voy a continuar conversando acerca de las redes sociales y en esta ocasión vamos a tocar el tema sobre una de las redes sociales más controversiales en los últimos 2 años. Y digo en los últimos 2 años porque es el tiempo en la cual yo la he utilizado y me he servido de ella. Estamos hablando de Instagram. Instagram ha sido una red social que por excelencia ha sido el nido y el hogar de muchos fotógrafos profesionales, pero que con los últimos cambios que esta red social ha venido implementando, los logros a corto plazo se han visto disminuidos, se han visto afectados. La semana pasada analizamos qué es un algoritmo y les comenté que todas las redes sociales usan algoritmos. El día de hoy vamos a conversar un poco más acerca de los algoritmos, porque es muy importante entender cómo funcionan en esta red social, en Instagram. En esta red social los algoritmos están diseñados para darle a la red riquezas y más riquezas. En tal sentido, los pequeños emprendedores tenemos que esforzarnos un poco más para poder alcanzar los logros que nosotros nos hemos trazado. Después de varios meses de análisis y de ser usuario de Instagram, estos son los aportes más importantes que el día de hoy yo te voy a hacer. Número 1, nunca olvides que Instagram se lucra con cada una de las publicaciones que nosotros hacemos. Todas las publicaciones que nosotros hacemos, el algoritmo dice entender para qué público está dirigido. Y digo, dice entender si es que nosotros hemos categorizado adecuadamente y correctamente nuestra publicación. Para el caso, el algoritmo, si tú eres un fotógrafo, quiere saber a qué público tú estás dirigiendo ese producto. Si eres un estilista, quiere saber para qué público tú estás dirigiendo eso. Y el algoritmo está trabajando en mandar y canalizar cada una de las publicaciones de una manera muy correcta. Entonces, si ves, tú tienes que mentalizarte en que tú debes de hacerlo correctamente, porque el algoritmo lo que está buscando es generar dinero para su propia red, ¿ok? Para el caso, si tú estás haciendo un Reels, hay una pestaña que se llama categoría. En estas pestañas tú puedes encontrar muchas categorías, entre ellas moda, animales, comida y bebida, artes visuales, viajes, deportes, ciencia y tecnología, artes escénicas, etc. Y en cada una de estas categorías hay subcategorías. El sistema te permite que escojas 3 subcategorías. Yo te recomiendo que utilices las 3 subcategorías y específicamente las que pertenecen a tu nicho. Para el caso, en fotografía, nuestra categoría principal se llama artes visuales. Y dentro de artes visuales tenemos artes visuales como subcategoría, fotografía, manualidades, pintura, dibujo, arte digital y artes textiles. Entonces, debemos de empezar a entender y no olvidarnos que el algoritmo lo que necesita es más dinero, más dinero. Así que trabajemos de una manera muy correcta para que el algoritmo siempre entienda a qué público nosotros estamos dirigiendo y que nosotros podamos tener un mejor distribución de nuestro producto, de nuestro Reels, de nuestra publicación en el canal correcto. O sea, no hacer confusión con el algoritmo. O sea, debemos de hacernos aliados, debemos de ser aliados
con el algoritmo. Y siempre tener presente eso, que el algoritmo nos está poniendo todo lo que son las herramientas para que nosotros podamos hacerlo de una manera correcta y más fácil para el mismo sistema, para el algoritmo. Tip número 2. Para no tener problemas con el algoritmo, es importante que le digamos al algoritmo cuál es nuestro tema. Pero también es muy importante que nosotros podamos etiquetar correctamente nuestro tema con los famosos hashtags. Una palabra muy difícil para mí. Pero bueno, los hashtags que nosotros utilicemos tienen que estar relacionados con nuestro nicho. Únicamente relacionado con nuestro nicho. ¿Ok? Para el caso, si tú eres un fotógrafo, como lo soy yo, de landscape, el 50% de las etiquetas que el sistema nos permite poner, que son hasta 30, el 50% tienen que ser referente a nuestro nicho. Para el caso, yo utilizo Photography, Pictures, Lightroom, Art Collector Magazine, Sony Alpha Club. Si te fijas, estos son relacionados con mi nicho. Y el otro 50% tienen que ser etiquetas relacionadas con tu fotografía, con tu producto en sí. Por ejemplo, puedes utilizar Beer Photography, Long Exposure Shot, Sunset Photography, Nature Peak, Raw Water o Raw Landscapes, todo lo que tenga que ver. Entonces, si te fijas, los primeros 50 fueron muy generales para decirle al algoritmo, hey, yo soy un fotógrafo, hey, yo soy un fotógrafo, y esta publicación es acerca de un lago hermoso en Utah, pero yo no voy a usar Utah Lakes, porque entonces voy a confundir. Yo tengo que usar Utah Lakes Pics, por ejemplo, que significa fotografías. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esto es el tip número 2. Cuando utilices, tienes que hacerlo de esa manera. Si tú te vas al buscador de Instagram, en el buscador de Instagram tú vas a encontrar muchísimos etiquetas que tú puedes usar. Utiliza las que tengan mejor ranking, las que la gente está utilizando más recurrentemente. ¿Por qué? Porque esa gente está haciendo uso de esas etiquetas y entonces el algoritmo te va a enviar nuevamente, porque el algoritmo lo que dice, han etiquetado picture 1.000.000 de veces. Entonces la gente está hablando en picture. Mandémosle esto aquí. Si tú escoges algo que está muy abajito, no vas a tener suficiente ranking. Otro tip muy importante dentro de este tip número 2 es que crees tu propia etiqueta. Cuando tú vayas a ver y vas a buscar las etiquetas que tú quieras utilizar de acuerdo a tu nicho, tú te vas a dar cuenta que cuando tú le haces al buscador la etiqueta, entonces te manda al buscador y te dice cuántas etiquetas hay. Y al mismo tiempo te da la opción de seguir esa etiqueta. Entonces, mi consejo de oro en este punto es: crea tu propia etiqueta y utilícela en cada una de tus publicaciones. Para el caso, el mío es Utah Lakes and Reservoirs Pics. Siempre en cada una de mis publicaciones estoy utilizando esta etiqueta. Hasta ahorita, pues, tú me vas a preguntar y te está dando resultado. A mí creo que me va a dar resultado a largo plazo. No te pierdas siempre quiero que tengas presente que cada cosa que nosotros hagamos va a tener un resultado. Algunas a corto plazo y otras a largo plazo. Eso de hacer una etiqueta de tu propio producto es una etiqueta que va a funcionar a largo plazo. Bien, si ya tenemos claro lo que es el tema y lo que son las etiquetas, mi consejo número 3 es: hazte amigo del algoritmo. ¿Has escuchado la frase que dice dinero llama dinero? Pues bien, cada una de las cosas en el algoritmo están diseñadas para generarle más dinero a la red social de Instagram. Para el caso, los temas musicales que la red usa, todos los que pone a nuestra disposición, úsalas.
porque con cada tema musical que nosotros utilizamos de Instagram, la red gana dinero. Los clics en las publicaciones, cuando veas publicaciones que van pasando, dale clic a la publicación, porque con cada clic que nosotros hacemos, la red gana dinero. Las colaboraciones pagadas, la red gana dinero. Los GIF que nosotros ponemos en nuestras publicaciones para que otros vengan y nos den un poquito de platita, también la red gana dinero. Por la verificación pagada que están lanzando actualmente, la red gana dinero, va a ganar dinero. ¿Y qué tal de los podcasts? Los podcasts están diseñados para que la red gane dinero. Recientemente vi que decía ponte en la lista de espera para que tú tengas tu propio podcast, que es un nuevo producto que ellos están lanzando. Políticamente me dijeron que no podían todavía agregarme a la lista porque la cantidad de seguidores que yo tengo no es suficiente. Bueno, me lo dijeron de una manera muy polite, no en estas palabras porque realmente no lo recuerdo. Bien, todo en la red está diseñado para que nosotros estemos mucho tiempo en la red. ¿Por qué? Porque ellos quieren que cuando nosotros navegamos, estemos utilizando cada una de las cosas que a ellos les proporcionan más dinero. Entonces tenemos que hacernos amigos de la red, utilizando sus temas musicales, poniendo GIF en nuestras publicaciones, dándole clic a las publicaciones de otros, que son publicaciones pagadas. Entonces a eso me refiero cuando te digo, hazte amigo del algoritmo, hazte amigo del sistema. Aparte del tiempo que nosotros invertimos en la red, el algoritmo te dice, ¿sabes qué? Si tu Reels tiene más de 1500 likes, yo te puedo pagar. Nos está insinuando, nos está ofreciendo que permanezcamos más en la red. Y una cosa muy importante, para ser amigo de la red, no olvides publicarte en la red. Tienes que hacer inversión, tienes que invertir. Publica, paga. Tip número 4. Etiqueta personas en tus publicaciones. Si te vas al buscador de Instagram, ahí vas a encontrar muchos sin fines de lucro. Para el caso, nosotros estamos etiquetando a The Natural Conservancy entre varios. No estoy hablando de etiquetar influencers, salvo que tú conozcas un influencer de confianza. En el pasado tuve la mala fortuna de utilizar un influencer y lo único que conseguí fue un montón de seguidores falsos. Para mí, eso solamente te va a ocasionar problemas. Es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú vas a utilizar probablemente un influencer, si es que decides utilizar los servicios de ellos y el motivo del por qué tú los estás etiquetando en tus publicaciones, en el corto plazo te va a aumentar tus seguidores. ¿Qué porcentaje de esos seguidores son reales? Que fue mi caso. Casi solo era como el 10% y el otro porcentaje totalmente falsos. ¿Cómo yo lo supe? Fácil, porque yo me fui a investigar y a abrir a cada uno de esos seguidores y no tenían publicaciones, no tenían fotografías en sus perfiles, no tenían seguidores, o sea, solamente estaban ahí. Entonces yo pude intuir esto. Es un seguidor falso, esto no es un verdadero seguidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes, por ejemplo, que los seguidores, todos, ¿no? El influencer es muy serio y te da muy buenos seguidores. Pero, ¿para quién son realmente esos likes? ¿Son para tu cuenta o es para la cuenta del influencer? El influencer está ganando por ti, pero él tiene 1 millón de seguidores y le dan un like a ellos y nosotros nos alegramos. Un like! Hay una probabilidad de que ellos vengan, voy a ir a ver quién es esta persona. Sí, hay una gran probabilidad también. Pero piensa realmente en qué es lo que tú realmente le estás vendiendo a tu audiencia. Tú le estás diciendo a tu audiencia, hey, aquí estoy yo. Ok, ya te vi, pero ya me aburrí.
ya no quiero seguir viendo lo que tú estás haciendo, porque ya la creatividad para poder agarrar tus propios seguidores murió. No sé si doy a entender la idea que te quiero presentar. Entonces, lo que yo te recomiendo es que trabajes para tratar de ganar tus seguidores por ti mismo, que no delegues esa función a otras personas, porque el que te conozcan y el que quieran seguirte es porque realmente tú tienes algo que ofrecer, porque realmente tú tienes algo que decirle, porque ellos van a ver en ti algo que les agrada, porque tú vas a hacer ese clic, ese match. Entonces ese es mi consejo número 4. ¿Ok? Etiqueta personas, piensa muy bien si vas a etiquetar un influencer, y si lo haces, medita muy bien en cuáles son los frutos que tú vas a lograr obtener y cómo tú los vas a balancear dentro de lo que es tu proyecto o tu producto. Tip número 5. Publica con regularidad y que tus publicaciones tengan un mensaje, tengan un contenido. Para el caso, en este 2023, yo estoy publicando porque quiero que la gente me conozca, que sepa quién es la persona que está detrás de las cámaras. En este 2023 yo quiero darme a conocer como una persona que colabora con el medio ambiente. Yo quiero que las personas conozcan que pueden acercarse confiadamente a mi persona y que de lo que yo sé, de mi conocimiento, yo voy a estar muy complacida de poder contarle, de poder compartir con ellos. Ese es el objetivo de mi canal, ese es el objetivo de mi persona como fotógrafo. Entre los tips que en este punto yo te puedo dar es que desarrolles un plan de contenidos y de publicaciones para que tú los puedas hacer de una manera regular. También céntrate inicialmente en lo que buscan y en lo que quieren tus seguidores de ti. Céntrate en esas ideas para que tú puedas poder escribir o poder tener un guión de cuáles van a ser las actividades que tú vas a desarrollar dentro de Instagram. Otro es que publiques en las horas que están más puntas, en las horas donde tus seguidores te están viendo. Si tú te vas a la barra de estadísticas, ahí vas a ver todo lo que son las gráficas que te dicen cuáles son las horas en que tu audiencia está conectada. Y otro es que publiques en historias, en reels, en feed, en videos en vivo, que a la fecha no lo estoy haciendo, lo reconozco, porque es algo que estoy todavía planificando, qué es lo que vamos a transmitir y qué es lo que nosotros vamos a decir en ese punto. Pero tienes que utilizar cada una de las formas que el sistema te pone, cada una de los puntos que te pone, cada una utilízala. No utilices así como hacen muchos, o sea, publican lo mismo en cada una de ellas porque luego se vuelve aburrido, luego se vuelve cansado y ¿qué puso aquí? Entonces eso no lo hagas, ¿verdad? Por eso es bien importante que planifiques y que pienses qué es y cómo lo vas a hacer en las redes. Tip número 6. Si tu perfil es pequeño, es decir, tienes pocos seguidores, es como el mío, no te pongas a vender en tu perfil en el inicio. En el inicio tú tienes que concentrarte en conseguir más seguidores, en que tus seguidores conozcan tus valores, que tus seguidores puedan conocer cuál es tu ambición, cuál es tu misión, cuál es tu visión. Eso es lo más importante en el inicio. Porque si tú empiezas vendiendo, no te van a seguir. Simple y sencillamente van a ver, está vendiendo. No te van a seguir. Entonces lo más importante es que te des a conocer como artista. Tip número 7. Regularmente, lo que son las publicaciones en el feed y lo que son las historias, se recomienda que las utilices para vender. Y lo que es el Reels y lo que son las transmisiones en vivo,
que las utilices para mostrar un poco de tu trabajo. Bien, en lo particular yo estoy utilizando lo que son las historias para anunciar las cosas más relevantes que van a suceder dentro de lo que es mi carrera fotográfica. Para el caso, anuncio ahí las sesiones fotográficas que han de venir, anuncio un poco acerca de los nuevos reels y los nuevos feed que acabo de publicar, y me doy a conocer también como artista, dando a conocer un poquito sobre cosas que yo considero que son relevantes, tanto de mi manera de pensar como de mi manera de ser. Entonces, como ves, estoy vendiendo un poco de mi persona, o sea, como artista me estoy vendiendo a través de las historias. En lo que es el feed, lo estoy utilizando para publicar mis últimas fotografías, las que yo considero que son las más impactantes o por lo menos las que más me gustan. Y de una manera muy discreta estoy utilizando lo que es el botón de compras para poder ganar algunos seguidores, compradores también de una manera muy orgánica. Luego, en lo que es el feed, estoy anunciando un poco de lo que son mis aventuras, de lo que yo estoy haciendo en el campo. Ahí estoy haciendo todo lo que son mis reels, utilizando todo lo que las redes me está proporcionando, por supuesto. Recientemente estoy incorporando lo que es hablar acerca del lugar que estoy trabajando, porque mi proyecto es Utah Lakes and Reservoir. Entonces he considerado importante que la gente conozca un poco acerca del lugar que yo decidí hacer la sesión fotográfica, y lo estoy implementando, algo que me está dando mucho resultado, que a la gente le está gustando, porque es como un valor agregado. Luego, lo que son las transmisiones en vivo, eso es un proyecto que estoy desarrollando, pero en lo que son las transmisiones en vivo yo quiero pues enseñarle a la gente cómo yo estoy haciendo la labor de fotografía, o sea, mi sesión fotográfica en el campo, y quiero mostrarle a la gente también cómo yo hago mi trabajo de post-production en Lightroom. Entonces, esos son los 4 aspectos que hasta ahorita pues nosotros tenemos. En lo que es el postcard, ya tengo ciertas ideas, pero bueno, eso todavía lo vamos a desarrollar a futuro, cuando yo logre tener los seguidores que la red social dice que debo de tener. Creo que eso es lo más importante, que nosotros tengamos bien diseñado para qué nosotros vamos a utilizar cada uno de los canales que Instagram nos proporciona. Tip número 8. Siempre analiza las estadísticas. Tú debes de conocer cuál es el género de tus seguidores. Tú debes de conocer cuáles son las horas pico en los que tus seguidores se conectan. Es muy importante que te identifiques con tus seguidores. Dale clic a lo que son la campanita de las personas que más te interesa seguir, pero también hazle clic a la campanita de los seguidores que son más constantes en seguirte, que constantemente le están dando un like, que siempre están siguiendo cada una de tus publicaciones. Dale clic a la campanita. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser solidarios con esos seguidores. Por otra parte, pues tengo que decirte que con todas estas prácticas que yo estoy poniendo, ya realmente estoy muy satisfecha. Cada día voy viendo mis estadísticas y van cada día de victoria en victoria, creciendo y creciendo. Para el caso, tengo cuentas alcanzadas, 20,6 mil, más del 370% en comparación al 27 de diciembre y el 25 de enero. De ahí tengo cuentas que interactúan, 296, que eso representa el 22,8% en comparación a diciembre 27 y 25 de enero. Y mis seguidores
Ahora tengo ya 528, ¿sí? Son poquitos, pero eso representa el 9.7% de crecimiento en comparación a enero 25. O sea, todo lo que es el mes de enero, y si lo comparo con esa fecha para atrás, he tenido un crecimiento del 9.7%, lo cual para mí es una gran satisfacción, y con toda seguridad te estoy diciendo que lo que he puesto en práctica me está dando resultados, y es necesario que tú también lo pongas en práctica. Si tú tienes otras ideas, pues me encantaría también conocerlas. Los puedes dejar ahora mismo aquí en el comentario. Tip número 9. Ya casi estamos llegando al final. El tip número 9, no te obsesiones por los likes. No te obsesiones mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te obsesionas, te vas a frustrar si tú no tienes el crecimiento que tú estás esperando. Y cuando esa frustración viene, tu capacidad creativa se viene para abajo, merma increíblemente. Entonces no te obsesiones. Solamente recuerda que todo lo que nosotros sembramos, todo va a crecer y todo tiene un fruto. Es una regla natural de la vida. Si nosotros confiamos en que nosotros realmente estamos haciendo, y sabemos nosotros que estamos haciendo las cosas bien, y confiamos en Dios, no hay por qué temer. Simple y sencillamente tenemos que darle tiempo al tiempo, entregarle todo lo que son nuestras cargas a Dios, y estoy más que segura que Él es el que hace por nosotros. Ese es mi tip número 9. Y el tip número 10 y el último de este día es: sé imitador creativo. Pon tu propia creatividad, pero imita todo lo bueno. No hay nada de malo en eso. Esto más, la Biblia nos invita y nos dice: si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno y digno de imitar, en eso pensad. Entonces, hay que hacerlo. Si ahora mismo te estoy invitando a que hagas algo bueno, algo productivo, si te estoy invitando a que camines en este programa que yo estoy siguiendo, es porque realmente a mí me está dando resultados. No porque te quiero vender nada, absolutamente nada de eso. Es simple y sencillamente porque quiero tener una comunidad de fotógrafos, emprendedores, y que juntos podamos compartirnos lo mejor, que juntos podamos darnos ideas de cómo hacer las cosas de una mejor manera, de cómo poder acuerparnos, de cómo poder darnos ese hombro para poder volver a caminar, para poder tener creatividad, para poder creer en nosotros mismos y para seguir adelante. Yo estoy convencida realmente de que este mundo fotográfico es el que a mí me va a dar un camino perfecto, me va a dar un futuro hermoso. Yo estoy convencida. Entonces, quiero animarte una vez más. No, la vida no es fácil. Cuando nos proponemos hacer algo, debemos de ser constantes, y debemos sobre todo de creer en nosotros mismos, de creer en Dios, de creer en todas las posibilidades, de saber que hay gente alrededor nuestro que realmente sí nos admira, que hay gente alrededor nuestro que realmente quiere nuestro bien, y que vamos para adelante. En el siguiente capítulo vamos a seguir hablando un poco más de Instagram, porque hay muchas cosas ocultas todavía dentro de Instagram, y que yo quiero que tú lo conozcas y que sepas cómo yo estoy haciendo, cómo yo estoy lidiando con esos aspectos que yo me he encontrado. Amigos, que tengan una linda tarde, un lindo mañana o una linda noche, no sé la hora que me estás viendo, pero deseo todo lo mejor para ti en el nombre de Cristo Jesús. Chao, chao. No te olvides, dale clic a la campanita aquí abajo para que puedas saber cuáles son mis otras publicaciones. Y disculpa todo lo que son los aviones, si los puedes escuchar. Eso me hace a mí tener un momento muy difícil cuando especialmente voy a hacer mis grabaciones de YouTube, porque oh my god, son insoportables y es todo el día. Pero en tal sentido he estado grabando de porción en porción, pero lo importante es transmitir, lo importante es darte todo lo que son mis conocimientos. Hoy sí, bye bye, que Dios te bendiga, te guarde, y nos vemos en la próxima.
Chao.